Bienvenidos seres acosmáticos. En el programa de hoy incursionaremos en los misteriosos conocimientos y los secretos musicales que los maestros de la antigua Grecia nos heredaron. Hablaremos de sistemas, afinaciones, melodías, escalas y ritmos, pues fueron ellos quienes establecieron la base para la construcción de nuestro sistema musical occidental en la actualidad. ¿Están listos? Pues escuchemos. A manera de introducción, quiero mencionarles que en base a las investigaciones se deduce que la música griega se concibe fundamentalmente como un proceso horizontal, es decir, que se basa en las líneas melódicas que avanzan horizontalmente, y también se basa en tres pilares fundamentales. El primero de ellos es el cálculo de los intervalos, el segundo es el cálculo de tetracordios y el último es la construcción de sistemas complejos. A esto los maestros griegos también se referían como las escalas. A partir de los sonidos de las notas la, fa y mi, se fueron estructurando varios sistemas, es decir, escalas, hasta llegar al sistema perfecto modulante, que fue descrita por el maestro Euclides, concluyendo en una escala diatónica de 16 sonidos en una doble octava. Entonces, los antiguos griegos, basándose en las notas la, fa y mi, cuyo origen pueden verlo en un programa anterior que hice sobre los pitagóricos y el cálculo de intervalos, se los dejaré en la descripción. Al añadir la nota sol, surge el tetracordio dórico la, sol, fa y mi, que sería el tetracordio base para la construcción de todo el sistema musical griego. Este tetracordio también era conocido como tetracordio helénico, y los sonidos extremos de este tetracordio eran inamovibles y eran llamados éstoles. Pero para no quedarse en un solo tetracordio y extender más las posibilidades, se unían dos o más tetracordios llamados dóricos, de los cuales se originó dos tipos de relación: el sistema conjunto y el sistema disjunto. El sistema conjunto comprendía un tetracordio superior compuesto por ese tetracordio helénico y un tetracordio inferior que empezaba en la nota mi, llegando hasta la nota si. Ambos tetracordios tenían una nota compartida, que era la nota mi, y es por eso que se llama sistema conjunto. Prosiguiendo con el tema, tenemos el sistema disjunto, que son dos o más tetracordios dóricos que están separados por un tono. En la época alejandrina y romana se añadieron más tetracordios, hasta llegar a consolidarse el sistema perfecto mayor, que está constituido por 4 tetracordios dóricos. Solo como nota, también existe evidencia de que existía un tetracordio modulante, que empezaba en la nota re, utilizando la nota si bemol como modulación. Desde el siglo V a.C., los pensadores griegos fueron desarrollando estas diversas combinaciones de tetracordios. Así fue como surgieron los modos, estableciéndose en 7 principales modos antiguos griegos: el modo dórico, que iba de mi a mi; el modo frigio, lidio, mixolidio, hipodórico, hipofrigio e hipolidio. Posteriormente, en la Edad Media, estos términos y definiciones llamados tonos o armonai o modos se interpretaron y dieron origen a los 8 modos gregorianos o eclesiásticos, que son los que siglos después serían interpretados por compositores modernos hasta tener nuestros modos actuales. En este caso, la diferencia principal es que los modos se conciben de manera ascendente y no descendente como en los originales modos griegos.
Ahora hablemos de las melodías. Para construir sus melodías, los antiguos griegos generaban diversos estilos o géneros melódicos, y estos eran tres: el diatónico, el cromático y el enarmónico. El diatónico era el más usado y consta de 2 tonos y un semitono. El cromático no se empleaba en todo el transcurso de una melodía, sino que aparecía en determinados momentos para colorearla, con esos 2 semitonos que se pueden ver. Entonces el cromático está organizado o compuesto por 1 tono y medio y 2 semitonos. Y por último, el género enarmónico consta de un salto de 2 tonos seguido de 2 microtonos o cuartos de tono. Solo como un dato de vital importancia, después de la conquista romana, los géneros cromático y enarmónico son abandonados, subsistiendo tan solo el género diatónico, cuya vigencia se prolongaría durante toda la Edad Media, siendo el único recurso para crear melodías. Es así que en el año 100 después de Cristo, el maestro Plutarco nos decía: nuestros músicos modernos han descartado completamente el más bello de los géneros, el género enarmónico, que por su gravedad era el más estimado y el más empleado por los antiguos. Para hablar con propiedad del aspecto rítmico en la antigua Grecia, debemos recurrir al maestro Aristógenes de Tarento, que fue el principal expositor de la teoría rítmica griega. El maestro explica su teoría rítmica a partir de la célula rítmica más pequeña, llamado el tiempo primo, que ahora nosotros lo representaremos con una corchea. Este tiempo primo es la medida musical más pequeña, es como el átomo de la vida, y por lo tanto no se puede dividir. La unión de 2 de estas unidades se constituye como una sílaba larga, y la reunión de 3 o más tiempos primos se llamaba núcleo. Esto daba paso a un pie rítmico. Varios pies rítmicos conformaban un compás, varios compases un miembro o colón, y por último las combinaciones sucesivas de estos formaban frases, periodos y estrofas, hasta culminar en obras más grandes como la cantinela, las odas o un himno. Es así que se establecieron 3 géneros o modos rítmicos. El primero es el género igual o dáctilo, y se lo puede representar actualmente como un 4/8, es decir, un conjunto de 4 corcheas. Entre estos teníamos 5 diferentes variaciones: el dáctilo, el anfíbraco, el anapesto, el espondeo y el proseleusmático. Dáctilo, ahora anfíbraco, anapesto, espondeo, y proseleusmático. El segundo género se llamaba doble o yámbico. Se lo puede representar como 3/8 y tenía 3 variaciones: yambo, troqueo, tribrachio. Yambo, troqueo, y tribrachio. Y por último, el género más interesante se llamaba sesquialtero o hemiolio. Es interesante descubrir que esta palabra
sobrevive hasta nuestros días y representa casi el mismo significado como hemiola. Este género se puede representar como 5 octavos y tenía 8 diferentes variaciones llamadas peonios. Peonio, peonio 2, peonio 3, peonio 4, peonio 5, peonio 6, peonio 7, y peonio 8. Es interesante cómo esta pequeña ejemplificación, sobre todo a mí me llamó mucho la atención, puede generar distintas emociones rítmicas. No por nada los griegos la consideraban como una de las más especiales y más importantes para la construcción de sus obras musicales. Se dice que al público griego no le importaba demasiado la originalidad de las obras musicales. Por ejemplo, Aristóteles, cuando nos dice que se disfruta más de una forma musical ya conocida que una forma musical inédita, establece ciertos límites que se imponían en aquella época, pues así el oyente tiene la posibilidad de reconocer la melodía y de seguirla y así apreciarla más. Pero en fin, se desarrollaron 3 formas o estructuras de composición. El primero es la forma estrófica, que se basa en que la misma melodía acompañaba todas las estrofas poéticas repetitivas. La forma antistrófica, en que la obra se dividía en estrofa, antistrofa y épodo, siendo el épodo la melodía con más variedad. Y por último, la forma libre, en el que la música está liberada de esta sujeción a la letra del poema. Todos estos elementos dividieron a los músicos en 2 grupos. Por un lado estaban los amantes de la tradición, que no querían innovaciones. Entre ellos estaban Platón, Aristófanes y más tarde Plutarco. Pero por otro lado estaban los entusiastas de la nueva música, como Eurípides, Aristóteles y Aristógenes. Los instrumentos de la antigua Grecia más recurrentes eran la lira, el aulos, la cítara, la siringa, los crótalos y el sistro, que era una especie de pandereta que tiene su origen egipcio. Para los griegos, el etos era un poder emocional que tenía la música sobre los oyentes. La potencialidad de la música para intervenir en esta emocionalidad era de una magnitud extraña a nuestra concepción actual de la música. Para resumir, diremos que el etos de la música griega dependía de 4 elementos musicales. El primero es elegir un registro determinado, es decir, si nuestra música va a ser aguda, media o grave. El segundo era elegir un modo melódico, es decir, una escala
El tercero era elegir un modo rítmico en el que se iba a ejecutar los movimientos. Y por último, el elegir determinadas maneras de atacar o eludir ciertos sonidos, también la frecuencia con la que se utilizaban ciertos efectos o variaciones melódicas. Para terminar, es importante aclarar que estos conceptos son una reconstrucción de elementos de composición musical que están basados en mi interpretación de documentos históricos, iconografías, en combinación con procesos musicales actuales. Obviamente la intención no es pretender hacer la misma música que ellos hacían en aquella época. Eso sería casi imposible, sino la intención es retomar estos conocimientos y aplicarlos a nuestro diario vivir de la música, aplicarlo también en cualquier género en el que nos desarrollemos. Y como me pasó a mí, quedar maravillado con los conocimientos y los misterios a los que nos pueden llevar las enseñanzas de los antiguos maestros de la música en la antigua Grecia. Espero que el contenido de este programa haya sido de tu agrado. Así también espero que alguno de estos conceptos de este breve análisis que se hizo pueda ser útil para el desarrollo de las ciencias musicales. Puedes suscribirte y darle like. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.